día ahora en oficial. Buen día oficial. Bendiciones a todos, bienvenidos todos. Nuevamente el Señor nos da el regalo de poder reunirnos con mi iglesia en esta mañana hermosa, y fría y calurosa, para adorar a su nombre, para poder encontrarnos también con mi iglesia, para poder vivir la comunión que Cristo ha establecido en su sacrificio. Comunión es nuestro tema de trimestre. Comunión. Y nosotros hoy vamos a seguir con la comunión, hablando desde la perspectiva de una nueva humanidad en Cristo. Estaremos viendo Efesios, la carta que Pablo escribió para la iglesia en Éfeso, allí en el capítulo 2, entre los versículos 11 al 22, para nuevamente reflexionar e entender un poco más la comunión desde dos perspectivas. La perspectiva vertical, que es la comunión con Dios, y la comunión por causa de Dios, y la comunión que se establece como implicación directa y como consecuencia natural de alguien que entre en la comunión que Cristo ha establecido. Vimos esto en primer lugar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Como Dios es el fundamento de la comunión bíblica y como fuera de Dios es imposible desarrollar comunión bíblica, verdadera. Se puede juntar gente, congregar gente, pero no se puede desarrollar una comunión verdaderamente bíblica. Luego, aún en 1 Juan, capítulo 1 también, pero de los versículos 5 al 10, estuvimos hablando sobre una de las bases para que se establezca comunión entre nosotros, entre los creyentes, entre los cristianos. Y es que la comunión entre nosotros tiene que darse en la luz, por una razón muy sencilla. Juan dice que Dios es luz, y en Dios no hay ninguna tiniebla. De manera que todo lo que se da entre nosotros, la dinámica de la vida del cristiano individual y de la vida del cristiano como iglesia, es algo que tiene que darse en la luz, porque o se da en la luz o no es comunión bíblica, porque la comunión bíblica no puede dar en la oscuridad. Dios es luz y no hay en él nada de tinieblas. Hoy entonces Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, con una pregunta. ¿Cómo se vive la comunión entre personas distintas? Imaginemos nosotros acá en esta mañana, un grupo quizás 40, por ahí hablaremos entre adultos que están acá, todas las diferencias que hay en este pequeño cuerpo reunido, en este pequeño grupo reunido, todas las diferencias que hay. Pero diferencias de las más sencillas a las más complejas, desde el idioma, cultura, perspectiva de espiritualidad, formación hogareña o la formación familiar. Si entramos a buscar entre nosotros, vamos a ver cuántas diferencias saltan. Esto puede ir más al interior y a lo más íntimo, y miramos dentro de nuestro hogar, cuántas diferencias entre un matrimonio, por ejemplo, solamente el esposo y la esposa, cuántas diferencias pueden saltar, porque uno fue enseñado de una manera, el otro de otra. Pero cuando tenemos hijos, si tenemos dos, que permite una comparación, ya vemos las diferencias claras entre uno y otro. Como hay la manera de tratar uno, la manera de tratar el otro, la manera de
de enseñar a uno, la manera de enseñar a otro, la manera de aprender con uno y la manera de aprender con otro. Entonces, cuando venimos al ámbito eclesial, esto es algo hermoso y al mismo tiempo algo complejo. Generar unidad en la diversidad. Generar un mismo sentir, un mismo caminar en medio de tantas voces que están entre nosotros, de tantos conceptos que hay entre nosotros. Por eso la pregunta, ¿cómo se vive la comunión entre personas distintas? Nosotros vamos a empezar leyendo el texto para ir entendiendo un poco de cómo podemos mejorar en nuestra comunión bíblica. El versículo 11 nos dice, por tanto, a esto ya está haciendo un link con lo que él viene hablando del versículo 1 al 10, que es muy importante dentro de este contexto todo. ¿Ah? Por tanto, recuerden y pongan atención al recordar, que va a aparecer acá 2 veces muy cercanas, versículo 11 y 12. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal, y también pongan atención a ese, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Hay versículo 12 nuevamente. Recuerden que en ese tiempo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13 produce un giro muy importante. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, una nueva humanidad, un hombre colectivo, corporativo, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad y por tu palabra. Que ella ministre en nuestras vidas y genere en nosotros santidad, temor, reverencia y unidad producida por tu Santo Espíritu. Te alabamos por ella, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. En Cristo, Dios nos ha unido como un solo pueblo para que aprendamos a vivir en la unidad que Él creó. En Cristo, y esto es muy importante, que esto se da en Cristo, Dios nos ha unido como un solo pueblo para que aprendamos a vivir en la unidad que Él creó. Vamos a ver principios que nos ayudan a desarrollar, a abrazar, a interiorizar la unidad que Cristo ya creó. No estamos hablando de generar algo nuevo, no estamos hablando de crear algo que no existe, estamos hablando de entender, interiorizar y practicar algo que Cristo ya generó, algo que ya está,
Lo que puede estar pasando es que la estamos comprendiendo mal y viviéndola consecuentemente mal, o podemos comprenderla bien y vivirla de manera más plena. No a la perfección, sería nuestro sueño, pero más plena. Por lo tanto, entonces, principios para la comunión entre personas distintas que podemos ir viendo de todos. El primer punto que es muy importante que entendamos es que Pablo, solo porque no vamos a estar entre judíos y gentiles, pero Pablo está trabajando en el capítulo 2, entre los versículos 1 al 10, la pecaminosidad del ser humano en general. Allí es colocado todos en el mismo bolso y todos son pecadores, tal como se declara allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, de la presencia del Señor, de la comunión con el Señor. Y aquello allá en Romanos se pasa después que él trabaja en el capítulo 1 y capítulo 2, la separación de todos, de gentiles, de judíos, de manera presente, de manera pasada, de manera futura. Él dice, todos pecaron y están separados de la presencia, de la comunión con Dios. Ahora en Efesios, la misma dinámica dentro de otros términos se da. Se da a través de que Pablo va a decir que todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y él no hace una excepción, todos son todos. No necesita ir al griego, al trasfondo hebreo, al arameo, para saber que lo que Pablo está hablando con todos es sencillamente eso, todos. No hay una excepción para ningún ser humano en la faz de la tierra. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como gente muerta en nuestros delitos y pecados, nosotros seguíamos la corriente, seguíamos los principios del mundo. Lo que daba orden a nuestro caminar eran los principios del mundo. Entonces, una vez que todos estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora entre los versículos 11 al 22, Pablo direcciona su lupa específicamente hacia los gentiles, que en aquel momento se sentía más esta separación. Pero de manera general, gentil es todo aquel que no era judío, para hacerlo más sencillo. Entonces, vuelve su lupa para ahí, no para machacar a los gentiles, sino para que ellos aprendieran a valorar el lugar donde ellos estaban en aquel momento. Al mismo tiempo, él no está pasando la mano sobre la cabeza de los judíos para decir que ellos sí estaban bien. Él reconoce, nuevamente tal como en Romanos, que es el pueblo del pacto, que ellos tienen la promesa, tienen el templo, tienen la ley, pero que estaban confiando en otro momento en algo equivocado, que era la ley. Con esto en mente es que vamos a ver algunos principios. El primero de ellos está entre los versículos 11 y 12. ¿Cómo podemos interiorizar mejor la comunión que Cristo ha creado? ¿Cómo podemos valorar más la comunión que Cristo ha creado? El primer punto es recordar desde dónde fuimos traídos, dónde estábamos. La Biblia a veces dice que debemos olvidar de determinadas cosas. En Isaías, por ejemplo, Dios dice para que el pueblo se olvidara de lo que él había hecho en el pasado, porque el pueblo estaba preso en la obra maravillosa de Dios en el pasado, pero había perdido la perspectiva de ver que ese Dios maravilloso que obró de manera maravillosa en el pasado, seguía obrando en el presente. Y su corazón, su mente, su confianza quedó en el Dios que abrió el mar rojo, pero no podía ver que ese Dios seguía obrando. Entonces Dios dice, olvídense de aquellas cosas pasadas que son verdaderas, reales, porque yo voy a hacer cosas nuevas, voy a abrir un camino en el desierto para ustedes. Entonces hay cosas que Dios dice, olvídense de aquello porque están presos a aquello y no pueden ver lo que yo estoy realizando ahora. Y hay momentos que la Biblia nos manda recordar. Un momento ápice de este recordatorio, por ejemplo, en la Santa Cena, la Cena del Señor, donde hacemos memoria de la obra de Cristo. Y ahora acá Pablo dice, recordemos o recuérdense.
o traigan a la memoria quiénes eran y dónde estaban. ¿Quiénes eran y dónde estaban? Acompañen conmigo la lectura de los versículos 11 y 12. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, y acá es una manera de apuntar también a los judíos, que son llamados incircuncisión por la tal, mira cómo él usa la palabra, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. La llamada circuncisión, él está haciendo una referencia a los judíos, que eran los circuncidados. La tal circuncisión es el menosprecio total a este acto cuando aquellos que se sentían seguros por la circuncisión física. Entonces el menosprecio no es por algo que aconteció como entrada en el pueblo del pacto, sino por la confianza que este pueblo ponía en este acto. Por eso él dice, por la tal llamada circuncisión. Y es interesante cómo termina el versículo 11, hecha en la carne por manos humanas. Hecha en la carne por manos humanas es la misma expresión que se usa para la fabricación de ídolos. Las manos que fabricaban ídolos. No es que Pablo está hablando que la circuncisión era la fabricación de ídolos, sino que la misma intensidad con que uno fabricaba ídolos es lo que se usa ahora para la circuncisión. Y esto puede convertirse en un ídolo a medida que la confianza del pueblo ya dejaba de estar en el Señor y pasaba a estar en esta marca, en esta señal. Entonces, recuerden, el versículo 12 nuevamente entra con recuerden. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, miren la seguidilla, separados de Cristo. Todos pecaron y están separados de la comunión con Dios. Excluídos de la ciudadanía de Israel, porque no eran del pueblo de Israel. Pese que desde la promesa ya a Abraham, o podemos volver a Génesis 3:15, pero principalmente la promesa a Abraham, que empieza en el capítulo 12 de Génesis, Dios siempre tuvo o estuvo apuntando a un pueblo universal. El pueblo judío era un medio, era un camino, pero no se limitaba la salvación de Dios a este pueblo, por el contrario. Entonces ahora, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluídos de la ciudadanía de Israel, no eran ciudadanos del pueblo de la promesa, extraños a los pactos de la promesa, no participaban de estos pactos, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y es interesante también el sin Dios, o como ateos, porque muchos de esos, y principalmente en el contexto de Éfeso, eran politeístas. No faltaba divinidad en el contexto de Éfeso, de Corinto. Y ahora, al mismo tiempo están sin Dios, porque están a la semejanza de los atenienses, tenían muchísimos altares, tenían muchísimos ídolos, tenían hasta altares a aquel Dios que ellos no conocían por las dudas para no ofender, pero no tenía al Dios verdadero, no tenía al Dios del pacto. Ellos estaban sin Dios en el mundo, tenían divinidades, ídolos fabricados con las propias manos, pero no tenían la presencia orientadora, guiadora, salvadora del Dios de Israel. Entonces, esta es la condición que Pablo pide para que ellos recuerden eso. ¿Por qué? Porque fuera que hubiese en la comunidad de Éfeso cierto conflicto entre judíos y gentiles, o no, es verdad que para la convivencia entre diferentes es necesario humildad. Es necesario humildad. Pero es muy difícil la humildad para aquel que nunca necesitó al otro, para aquel que siempre fue autosuficiente, para aquel que siempre tuvo todo en el momento que quiso. Por esa razón, Pablo llama a los gentiles a recordar dónde vivían, recordar dónde estaban, recordar cuál era el rumbo que sus vidas estaban tomando, se estaban perdidos, yendo directamente a la perdición eterna. Hay que recordar.
mucha de la dificultad que tenemos para vivir en comunión, la comunión que Dios en Cristo ha conquistado, es porque nos falta la humildad para reconocer la diferencia como un aspecto del aprendizaje. Nos falta la humildad para saber de dónde Dios nos sacó. Nos falta la humildad para saber hacia dónde caminábamos cuando estábamos caminando, guiados por los principios de este mundo. Nos falta humildad para reconocer que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todo nuestro conocimiento, toda nuestra razón, todo nuestro ser estaba involucrados por la muerte espiritual y consecuentemente la muerte eterna. Si no partimos de este principio del lugar donde estábamos, de donde Dios nos sacó, de la obra que Dios hizo en nosotros, de quienes éramos, podemos congregarnos con este espíritu de que éramos buenos. El que era débil, frágil, necesitado era mi hermano al lado. Era mi hermana al lado. Ellos llegaron desde la perdición, pero yo llegué un poquito mejor. Y la gran verdad es que llegamos todos desde la perdición. Llegamos todos desde el camino de la muerte eterna, de la separación eterna de Dios. Y no recordar eso genera en nosotros un cierto espíritu de grandeza que no tenemos. Genera en nosotros un deseo de poder prevalecer sobre el otro, aún no intencionalmente, pero intuitivamente. Entonces, un ejercicio para nosotros en esta mañana y durante la semana es recordar, no para lastimarnos, no para autoinfligirnos cualquier cosa, sino recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Dónde estábamos? Algunos, socialmente hablando, en un contexto peor, otros en un contexto un poco mejor, pero perdidos. Algunos con más plata, otros con menos, perdidos. Algunos estéticamente mejorcitos, otros peores, pero perdidos. Algunos ya padres, otros solamente hijos, pero perdidos. Algunos, como se dice, nació en la iglesia. Algunos ya de cuna cristiana, pero perdidos. Que papá creciente no genera hijitos crecientes. Quien genera crecientes es el Espíritu Santo de Dios. Amén. No hay otro. Perdidos. Recordar esto es muy importante, desde el menor al más anciano que acá está entre nosotros hoy, recordar dónde estaba, cómo el Señor te sacó de aquel pozo, de aquel charco, para valorar dónde Dios te puso, el lugar donde está. La mirada nuestra hacia nuestro hermano puede cambiar si empezamos a recordar que nosotros con ellos estábamos todos yendo a la perdición eterna. Recordar el lugar donde estaba. Y no es recordar para el automoralismo o para la crítica, no. Esto hacen los budistas, no somos budistas. Esto hace la gente que sale de su país y va a la India para bañarse en el Ganges porque cree que así puede mejorar. No, no mejoramos a partir de ningún mérito, ningún esfuerzo nuestro. Mejoramos si miramos para la cruz y somos interiorizados por el sacrificio de Cristo, alcanzados por este sacrificio, tocados por el Espíritu Santo de Dios, que es aquel que convence del pecado, de la justicia y del juicio. Somos transformados. Pero recordar, cuando mira a tu hermano y íbamos juntos nosotros dos al infierno, ¿no? Estábamos cerca. ¿Vos de dónde venís? Bueno, hay una ciudad cerquita del cielo, yo vivía allí. Tenía Cristo, no, pero vivía cerquita. ¿Y vos de dónde? Del Cantegrín, de un asentamiento que se generó allá en las afueras de Montevideo. ¿Para dónde íbamos nosotros dos? Para la bendición eterna. Para la bendición eterna. Y ahí van a encontrar punto en común.
uno viviendo en la ciudad cerquita del cielo, el otro viviendo en lugar de vivir, se encontraron y van a encontrar punto común para la comunión que Cristo ha generado en su sacrificio para nosotros. Esta nueva humanidad, porque Dios quiere un pueblo que tenga comunión. Y como todos estaban separados de la gloria de Dios, Dios en Cristo genera un pueblo nuevo llamado iglesia, hermano. Y te ha incluido. Mira qué privilegio. Segundo, vivamos como quienes han sido reconciliados. Acá la fuerza no es en trata de reconciliarte. Trata de hacer algo. Es vivir como quien ha sido reconciliado. ¿Por qué? Porque la consigna que tenemos es que en Cristo Dios nos ha unido como un solo pueblo para que aprendamos a vivir en la unidad que Él creó. Dios en Cristo ha generado, ha engendrado, ha dado forma a un solo pueblo para que aprendamos a vivir en la unidad que Él creó. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a vivir como quienes han sido reconciliados. Versículos 13 al 16. Pero ahora es el giro que se produce de recordar, bueno, ahora supiste, te diste cuenta de dónde veniste, dónde estaba, pero esto era en otro tiempo, dice Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes hacen referencia a creyentes específicos. No es un universalismo de la salvación, son creyentes específicos. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Salimos de aquel camino de perdición por causa de la obra de Cristo, y fuimos acercados. Pero acercados como? Porque un gran amigo chegou e dijo, no, yo conozco el camino, vamos. No, porque Cristo en su obra, la sangre de Cristo es una referencia a la obra completa de Jesucristo. Cristo en su obra nos acercó. Porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Yo siempre les traigo el ejemplo de las palomas, ¿no? La paz. Las palomas se convirtieron en símbolo de paz. Entonces, desde una ventana del Vaticano, o de la Casa Blanca, o de la Casa Rosada, palomas. Para establecer la paz en el mundo. Por una ventana salen palomas, por otra sale el orden para el bombardeo. Paz. Paz en el mundo. Por una ventana se grita paz y por otra se grita asesino. Porque esta es la paz que podemos encontrar. Pablo no se confunde. Pablo no está en esta ilusión de que este mundo va a producir una paz tal que genere unión, que genere unidad. No, Pablo ya sabe que la unidad verdadera Dios ha generado a través de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esta unidad que Él ha generado. Y para aprender a vivir, necesitamos saber que fuimos acercados al pueblo de Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Debemos saber que palomas traen más enfermedad que paz. Y es buena para entretener jubilados en las plazas, porque se lleva poco maíz, pero no genera paz. Cristo es nuestra paz. ¿Cómo en las diferencias entre gentiles y judíos podía haber paz? A través de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se puede entrar a mirar las diferencias. Judíos y gentiles no se sentaban a comer juntos. Judíos y gentiles se abominaban. Judíos y gentiles religiosamente no tenían nada que ver. Socialmente no tenían nada que ver. Familiarmente no tenían nada que ver. Para un buen judío, los gentiles fueron creados para aquecer el fuego del infierno. Y hay registros históricos de cómo declaraban eso. Si pensamos en judíos y samaritanos que no dejaban de ser gentiles porque habían sido generados a través de una mezcla de pueblos de allí, un historiador dice que los sacerdotes judíos decían para los judíos que todos los días deberían levantar las manos hacia Samaria. Você olvida que Samaria está construída sobre uma montanha, é por isso que a mulher pergunta se é neste monte ou achar que é Jerusalém, que devemos adorar. Deveriam levantar as mãos e dizer, malditos sean los samaritanos hasta lo último de la tierra. Aí está, é o povo que
deve viver em unidade. Como se pode viver em unidade? Mirando estas diferenças? Não, mirando todos a Cristo. Cristo é nossa paz. Hermanos, nós podemos vir aqui cada domingo, estar aqui domingo tras domingo, vez tras vez, cantar juntos, até produzir um lindo coro juntos, não sei o quê, e não ter comunhão, porque a comunhão é algo que temos que entrar em ella, e estando na comunhão que Deus ha generado, desarrollar passos práticos com estes princípios que Deus nos ha dado para viver a comunhão bíblica. Se não temos gente que se juntan, pero que não há uma coisa nas entranhas nuestras que verdadeiramente me hace mirar a meu irmão como hermano. E hace que o irmão me mire a mim como hermano, não como judíos e gentiles, não como quienes querem agarrar-se del cogote um do outro para fazer o que for. Porque Ele mesmo é nossa paz, e de ambos pueblos hizo uno, derribando a parede intermedia de separação. Está sendo uma referência que eles conheciam muito bem ao templo em Jerusalém. O templo se convertiu em si, com o tempo, em um fator de exclusão, porque tinha o lugar do sumo sacerdote, tinha o lugar do judío comum, tinha o lugar das mulheres, e tinha o pátio de los gentiles, que estava separado por muros e por baixas. E se se passara de allí, eram dignos de muerte. E isso estava registrado nos próprios muros. Não pode passar de acá para allá. Achar esse lugar. Então, Paulo está fazendo uma referência a isso que eles conheciam muito bem. Deus, pueblos, isso uno. Já não há mais uma classe sumo sacerdotal que se reúne aqui, o pueblo em geral que se reúne aqui, as mulheres que se reúnem allá, e os gentiles em geral que estão depois daquele grande muro de separação. Por quê? Porque Cristo derrubou a parede intermédia de separação, ponendo fim à enemistade em sua carne, não na circuncisão, em sua carne. A lei de los mandamentos expressados em ordenanças, que puso fim como qualquer perspectiva de confiança para a salvação, e isso é isso para criar em ele mesmo, de los dois, um novo homem corporativo, igreja, pueblo nuevo, estabelecendo assim a paz em Cristo. Em Cristo. Esta comunhão que estamos falando, por la qual estamos peleando, e estamos falando sobre ella, queremos melhorar em ella, não pode dar-se solamente com estratégias humanas. Não estou menospreciando o valor das estratégias. Não estou menospreciando o ser intencional em generar comunhão, ou generar espaços de comunhão. Só estou falando que se não partimos da comunhão que Cristo já conquistou para nós, vamos a generar encontros, vamos a generar almoços, como já falamos acá várias vezes, vamos a generar desayunos, pero al terminar cada qual vai sair sem a consciência de que pertenece a um povo novo, junto com meu irmão e com minha irmã. Versículo 16. E para reconciliar com Deus a los dos em um corpo por meio de la cruz, havendo dado muerte em ella a la enemistad. E porque o ponto acá é aprendermos a viver como quem foi reconciliado. Porque isso já aconteceu. Pero todavia, judíos e gentiles seguiam peleando-se. Isso já aconteceu, pero todavia seguimos peleando-nos. Isto já aconteceu. Cristo já estabeleceu a paz. A enemistade que nos alejava uns de outros, porque estávamos alejados de Deus, foi derrumbada na cruz por Cristo, mas nós outros seguimos peleando-nos, ou não? Então, porque temos que aprender a viver como gente reconciliada. Este é o processo de santificação, teologicamente falando. Temos que aprender a viver como gente reconciliada. Temos que aprender a doblegar nosso caráter cada dia na cruz de Cristo, a lo que Cristo conquistou. Temos que aprender, desarrollar, hermanos, entrar no processo de poner nosso orgulho cada dia nos pés do Senhor, porque senão não pode haver comunhão verdadeira. Senão não podemos participar efetivamente desta comunhão que Cristo ha conquistado por nós outros. Aprender
Es un proceso. ¿Por qué? Porque la enemistad ya fue derrumbada. Ustedes no son mis enemigos. Ustedes son diferentes a mí. Ustedes tienen perspectivas diferentes, pero no son mis enemigos. Yo no soy enemigo de ustedes. Somos un pueblo nuevo, formado por causa del sacrificio de Cristo, por la soberanía de Dios, para vivir en la comunión que Cristo ha conquistado. Pero tenemos que aprender eso. La pregunta es, ¿qué esfuerzo, ahora sí el esfuerzo más importante, estás haciendo para desarrollar y aprender a vivir en esta comunión que Cristo ha generado? Tercero, asumamos nuestra identidad como un solo pueblo. Era interesante achar porque eran nosotros y ellos. Nosotros y ellos. Esto antropológicamente marca un lugar muy específico. Se levanta nuevamente el muro y dice, mira, nosotros acá, y ese nosotros son lo que nosotros tenemos de afinidades, son lo que nosotros compartimos, son lo que nosotros somos porque somos mejores que ellos. Aunque ellos también pueden pensar que son mejor que nosotros, pero no hay la conciencia de un solo pueblo. Pero lo que vemos es que Cristo de ambos hizo un solo pueblo. Hermano, no hay vuelta atrás. Nuestras diferencias no hacen con que Dios genere un pueblo nuevo aparte. Yo tengo dos ejemplos muy claros. Uno nos pasó en el país anterior que estábamos. Hay dos etnias, de entre las tantas etnias que hay allá, pero hay dos que prevalecen, que son más fuertes. Una más originaria, digamos, y la otra un poco más soberbia porque piensa que es la mezcla de ellos con otros. Nosotros vimos más de una vez la dificultad que tenía estos dos grupos de unirse dentro de la iglesia. Como creyentes salvos. Seguían siendo la etnia tal y la etnia tal, el grupo tal y el grupo tal, de manera que yo me subí a un taxi un día y el hombre dijo, acá, en este taxi, si se sube alguien del otro grupo, yo mando bajar. En el mismo momento mando bajar. Y acá escuchamos, Marcelo nos habló en algún momento, de un ejemplo en España, donde nuevamente un grupo local con un grupo que no era local allí, no se congregan juntos, ambos creyentes. Y el pastor estaba buscando la manera de hacer con que un grupo se congregara en un día y el otro grupo en otro día. Dos etnias diferentes. Dos etnias diferentes. Eran judíos y gentiles. Cristo dijo, esto no existe. Hay un solo pueblo, no puede haber. Y las diferencias tienen que ir a la cruz. Las diferencias tienen que ser trabajadas. Pero no pueden ser trabajadas sin el punto uno. Si no nos recordamos quiénes éramos y dónde estábamos, seguiremos pensando que la etnia, la nacionalidad, tiene que hablar más fuerte de la nacionalidad celestial que Dios nos ha dado. Ahora nos juntamos acá en este poco Venezuela, Brasil, Uruguay, Inglaterra, no sé qué, Perú. Grupos. Pero todos nosotros tenemos una ciudadanía que es la celestial. Amén. Somos un solo pueblo, con las diferencias que necesitamos aprender a vivir, pero a vivir en la comunión que Dios ha dado. Asumamos nuestra identidad como pueblo. Versículo 15 dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aprender a vivir como gente reconciliada. Dios te reconcilió con Él y la reconciliación con Dios implica reconciliación unos con otros. La reconciliación con Dios implica reconciliación unos con otros. ¿Cómo estás llevando las diferencias de tu hermano? ¿Cómo estás conviviendo con las diferencias de tu hermano en la comunidad donde Dios te ha colocado? ¿Y tu propio corazón ha sido capaz de reflexionar sobre tus actitudes, sobre tu manera de vivir? 4.
no volvamos a levantar barreras, hermanos. No volvamos a levantar barreras. Versículos 14 al 18. Porque Él mismo es nuestra paz, se repite, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aquel muro que ponía gente de un lado y gente de otro. Cristo derrumbó en la cruz, en su sacrificio, en su carne. No fue con una ordenanza desde el cielo, era ángel de la destrucción, andar a derrubar la pared. Fue en su sacrificio, en su carne, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que uno no diga, nosotros somos pueblos por los mandamientos, ustedes nunca tuvieron. Cristo puso fin a todo eso para la salvación y estableció paz en Él, en su propio cuerpo, para crear en Él mismo de los dos un solo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y para los que estaban cerca, a ambos, porque ambos vivían en guerra, los que están cerca, en este caso acá los judíos y los gentiles que estaban lejos. Cristo vino y anunció paz, derrumbó las barreras, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Cristo vino para derrumbar las barreras, puso abajo el muro, para que ambos se convirtieran en un solo pueblo, con sus diferencias, sí, pero unidos por el sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos seguir levantando barreras, no podemos seguir levantando muros, si queremos disfrutar esta comunión que el Señor nos ha dado, esta comunión que Cristo conquistó para nosotros. Nuestras diferencias solo dicen que somos únicos, pero no mejores que otros, pero no superiores a otros. Y nuestras dificultades de carácter solo dicen que somos pecadores, aunque redimidos, y que Cristo está trabajando en nosotros para mejorar todo eso también. Y que nosotros tenemos que entrar en este proceso, reconocer nuestros pecados, porque orgulho é pecado, porque a hipocrisia é pecado, porque todo isso é pecado, e ir a Cristo, porque senão não vai haver comunhão verdadeira. Não podemos seguir vivendo e levantando barreiras que Cristo já derrubou, irmãos. Podemos celebrar nossas diferenças, que hermoso é celebrar nossas diferenças, não pecados, estou falando de diferenças, celebrar nossas diferenças, ver como Deus, que é soberano, eterno, poderoso, vai guiando sua igreja de maneiras distintas, a partir de gente diferente uma da outra, como Deus nos hace sumar em las diferenças, porque o outro tem o que eu não tenho o que o outro não tem, ou Deus me ha dado o que não lhe ha dado ao outro, e lhe deu ao outro o que não me ha dado a mim. E nessas diferenças todas vamos caminhando, pero tem que ser caminhar para glorificar a Deus e não para que estas diferenças sobressalgan sobre a comunhão que Deus ha conquistado para nós em la cruz. Outro ponto para reflexionar bastante durante a semana: quais são os muros que estou levantando em la comunhão com meu irmão? Se Cristo derrubou, não seamos nós os que vayamos a levantá-los. Por último, vivamos como uma família que se edifica juntas, ou junta. Porque isso é o que o texto nos diz. Mira, assim pois, é decir, concluindo isso, ustedes já não são extraños, ni extranjeros. É um mesmo pueblo. Sino que são conciudadanos, pertenecem, ha recebido uma nova cidadania, uma politeia, ha sido agora parte de um reino próprio, o reino de Deus. Sino que são conciudadanos de los santos e são de la família de Deus. Uma terminologia hermosa para descrever a um grupo de pessoas, família, pero família de Deus. Então, Cristo não vino a eliminar as diferenças, vino a hacer com que nós, de lejos, de cerca, com trasfondos os mais distintos, seamos família. Pero família de Deus, família espiritual. Al fim e al cabo, é esta família que prevalecerá.
No son las familias que constituimos hermosamente a partir de nuestras relaciones humanas. Es la familia que Dios constituyó, es esa familia que prevalece, es esa familia que pasará para la eternidad. Por lo tanto, debemos valorar el hecho de haber sido constituido familia de Dios. Están edificados, y acá hay propósito, en esta família, para que haja comunhão, não pode cada qual estar yendo para um lado. As diferenças têm que generar unidade. A unidade não la genera o show, a unidade genera a palavra, por meio do Espírito Santo, moviendo-nos em ella. Então, edificados sobre o fundamento de los apóstolos e de profetas, sendo Cristo Jesús mesmo a pedra de ângulo, a pedra angular que sabemos que é para a construção muito importante, para dar rumo, direção, sustentabilidade. Não pode haver comunhão se eu estou com o livro de Mormon e você com a nova tradução Novo Mundo de los Testigos de Jeová. Não pode haver comunhão se nós estamos falando de glorificar a Deus e meu ego é enorme assim, de maneira tal que não posso nem mirar a meu irmão, porque cresceu mais que minha vista. Não dá. É impossível. Por isso, estas coisas são sérias e temos que levá-la à la cruz. Se queremos comunhão de verdade. Se queremos comunhão, agora se o que queremos é vir acá cada domingo, se o que queremos é reunir-nos, juntar, se isto é suficiente, não necessitamos nada. Pero se o que estamos buscando é participar da comunhão que Deus ha conquistado em Cristo Jesus, temos que aprender a levar estas coisas à cruz, entender que somos famílias, deixar de levantar muros, mirar onde estávamos. Em quem todo o edifício, em quem novamente em Cristo, todo o edifício, por isso estamos falando de comunhão bíblica, bem ajustado, vai crescendo para ser um templo santo en el Senhor. Reino, somos cidadãos, então se usa esta imagem do reino en este novo homem corporativo que Deus está construindo. Somos um reino, porque Deus reina, Cristo tem que reinar em nós. Família, todo para o mesmo povo, família, onde as diferenças são permitidas, e não somente são permitidas, senão que existem, pero não deixa de ser família, por el contrário, tem que fortalecer o que é família, edifício e templo, onde Cristo habita, crescendo para ser um templo santo en el Senhor. Em Cristo também ustedes são juntamente edificados para a morada de Deus en el Espírito. En el Espírito. Uma nova humanidade. Como concluímos? Deus nos acercou porque estávamos lejos. Nos reconciliou porque estávamos separados. Derrumbou as barreiras porque eram nós e eles, e nos hizo parte de um solo pueblo. Somos templo que Deus está santificando cada dia para a morada eterna de Jesucristo. E agora que? Alguns aspectos pontuais. Primeiro, buscar a alguém. Não espere sempre que o outro dê o primeiro passo. Busca alguém. As barreiras foram derrubadas. O que nos está separando um do outro é o ego, é o orgulho. É isso. Mas já não é mais a inimizade que existia nem entre nós e Deus e uns com outros. Somos nós mesmos, então buscar alguém. ¿Ha hecho isso em algum momento? Com sinceridade de buscar a alguém? Ou te pusiste sentado no sillón e dijo que me vengan a buscar? Acuérdate de onde saliste. Para que pienses que agora sos digno de sentarte no sillón e dizer, se me quer que me vengan a buscar. Não, cuidado para não morir ressecado aí neste sillón sentado. Levanta-te, salga a buscar a alguém. Agarra tu teléfono e haga uma chamada. Usa o WhatsApp, que se usa para tanta coisa, a vezes para dividir. Úsalo para um contato com tu irmão, com tua irmã.
Pero no quede en esta expectativa de decir, yo soy, es como que decimos intuitivamente, yo soy tan importante que me tienen que buscar a mí. No te equivoques. No nos equivoquemos. Por el contrario, entremos en una dinámica conjunta de familia. Yo soy importante porque Dios me ha dado importancia, vos sos importante porque Dios te ha dado importancia, y nosotros podemos comunicarnos y desarrollarnos esta comunión que Dios ha conquistado en Cristo Jesús por nosotros. Abrir espaço em tu vida. Há gente mais cerrada que a cárcel de máxima segurança em Estados Unidos. Mais cerrada que o lugar para onde levar o Chapo. Não entra, não sai. Há hueco assim para o sol, pero muito chiquito. Vida cerrada. Como se entra nesta vida? Não te podes quejar se não há participação em tu vida, se tu vida está cerrada como uma cárcel de máxima segurança. Eu sei que abrir-se genera frustrações. Óbvio que sim. Abrir-se genera dolores a vezes. Pero abrir-se genera sanidade também. Abrir-se te dá a consciência de que não sos, como se diz, a última Coca-Cola no deserto. Sos uma pessoa que necessita ao outro. E o outro te necessita também. Então, não seja esta cárcel de máxima segurança, mais allá da reunião, mais allá do programa. Abrir espaço em tu vida. Abrir espaço em tu vida, para um, para dois, pero para que entre e pueda generar relações sanas. Não sueltes as relações quando aparece a incomodidade. Lo primeiro, não? Vou dar um tempo. Isto já é moda acá para mim. Vou dar um tempo. Te ofenderam no trabalho e ao outro dia temprano estava já. Te ofenderam no liceu, ao outro dia estava já. Te ofenderam como vecino, não te fuiste de tu casa. Te miraram um pouquinho torcido na igreja e disse, vou dar um tempo. Vou dar um tempo. E aí levanta o muro enorme assim e nadie entra. Ego, soberbia, pecado. 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 Não largues as relações, não las sueltes quando aparece a incomodidade. Por el contrário, em Cristo, por el poder do Espírito Santo, trabalhe junto a estas incomodidades. Esto te vai fazer crescer, melhorar como gente salva para a glória de Cristo. Me vai fazer crescer e melhorar como gente salva para a glória de Cristo. Porque se seguís assim nesta, vou dar um tempo, vou deixar, vas a terminar solo, sola. E não é porque a obra de Cristo não é efetiva, é porque fuiste terco, terca. É porque não existe caso à orientação da palavra do Senhor. E vas a terminar mal. Deus te puso em um corpo para valorá-lo. Para ser templo santo para o Senhor. Amém? Podemos ser pentecostales e dizer amém, Senhor, glória ao Senhor, aleluias. Glória ao Senhor por esta palavra de pura graça, de pura consolação, de pura consolação. Vamos ponernos parados então, los que pueden. Vamos a cantar uma canção juntos, porque se alguém se enojou, a canção tem o poder de amenizar o ambiente, não? Ya que está, la pasamos. Creo que una sola diapositiva. Cantamos uma canção juntos, em seguida oramos e terminamos. Sim, por favor. Eu sempre tenho medo de que este micrófono quede prendido e eu me arriesgue a cantar. Sim. Bueno, un poco con la temática que veníamos tratando, ¿no? Dice que nuestros ojos de tu amor no se separen. Nuestros ojos puestos en el amor de Cristo, que siendo Dios se despojó de eso, vino a la tierra, se hizo hombre y fue el ejemplo máximo de humildad. Y bueno, pongamos nuestros ojos en Él, sabiendo de que, bueno, podemos ser un pueblo fuerte porque es la voluntad de Él y es la exhortación que tenemos. Y siendo eso, es evidente que es lo que necesitamos también.
ojos de tu amor no se separen. Que tu espíritu se apague en nosotros. Danos tus fuerzas para luchar y vencer. Toma nuestros corazones solo para ti y guárdalos, Señor, con tu amor. Y toma nuestros corazones solo para ti y guárdalos, Señor, con tu amor. Queremos ser fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen. Perdidas en tu espíritu se apaguen esos días. Danos tus fuerzas para luchar y vencer. Guarda nuestros corazones solo para ti y guárdalos, Señor, con tu amor. Toma nuestros corazones solo para ti y guárdalos, Señor, para tu amor. Amén. Vamos a orar al Señor y tratar de reflexionar en la semana sobre lo que el Señor nos habla, sobre lo que tenemos que ir al Señor para que Él mejore nuestras vidas, en nuestras relaciones. Reflexiones sobre cómo está tu comunión con los hermanos a quien Dios te ha dado para congregarse, para ser iglesia. Toma iniciativa. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo. Y gracias por darnos tu palabra también, Señor. Gracias por darnos dignidad al hacernos imagen y semejanza tuya. Y gracias porque después de rebelarnos contra ti, Señor, en Cristo tú nos has rescatado para ser un nuevo pueblo, en el sacrificio de Cristo para la honra y para la gloria de tu nombre santo y poderoso. En esta mañana, Señor, queremos salir de acá con la decisión de reflexionar sobre nuestras vidas y sobre cómo estamos encarando esta comunión conquistada en la cruz, este camino abierto que tenemos para buscar a nuestros hermanos, para fortalecernos en esta comunión eterna que tú nos has dado, para crecer, oh Dios, en esta obra que tú has realizado a través de Cristo. Toca al indiferente que está entre nosotros, si hay, para que Él pueda, Señor, entender dónde estaba, de dónde tú lo sacaste, cómo tú lo reconciliaste, cómo tú le diste vida nueva y lo pusiste en un cuerpo que es familia, que es habitación y que es templo y morada de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener actitudes de bendición, de comunión unos con los otros, oh Dios. Necesitamos. Ayúdanos en esta semana a reflexionar sobre estas cosas, Señor. Bendiga a cada uno que llegó acá en esta mañana. Que tu gracia cubra cada vida, Señor. Cada corazón. Bendiga a los niños y adolescentes en lo que aprendieron también en esta mañana en sus clases. Que ellos crezcan para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Y que la semana sea para glorificarte y exaltarte también. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.